Y el tema de hoy, Cristo, cumplidor de profecías. Amén. Porque nuestro Señor es poderoso para predecir lo que va a hacer y hacerlo después. Amén. Fíjese que muchas personas en este mundo intentan hacer esas cosas. Dicen, yo voy a hacer tal cosa. Tal. Mucha gente este, se maravilla con ciertos jugadores. En este caso, una anécdota bien famosa de este jugador de por allá de los 30, por allá. Se llama Babe Ruth, ¿se acuerdan? Le decían el Bambino. En Puerto Rico hay un Bambino, pero no es ese, este es uno más antiguo, ¿verdad? Pues aquel Bambino un día dijo, dice, la voy a batear y la voy a batear de jonrón para allá, por aquí. Y eso está un poquito difícil, ¿verdad? Predecirlo, porque se puede ponchar también. No puede ser que no batee para allá y sea de out para aquí, de jonrón para allá. Pero, famosamente, en el próximo pitch que le hicieron, bateó, fue, la sacó por el mismo sitio que él decía que la había sacado. Todo el mundo, como dice, este varón se inventa las cosas y las hace exactamente como él dijo. La realidad es que los que saben de deporte, pues, hay una parte que es destrezas y otra parte que es pura casualidad. Puede haber venido el pitch, o sea, la bola que le lanzaron a lo mejor no era la ideal. Así que si hubo un toma y dame en esa hazaña, no sabemos, pero la realidad es que pasa a la historia como de estas cosas que aquel dijo y lo hizo. Otra anécdota dice, aquel MacArthur, y no es John MacArthur, ¿verdad? Nuestro querido hermano MacArthur que falleció hace poco, ¿verdad? El comentarista y pastor. El general aquel en la Segunda Guerra Mundial, cuando tuvo que salir de Filipinas, porque los japoneses empezaron a apoderarse de todo, dijo, I will be back. ¿Verdad? Y con el tiempo vino y se le dio. Y pudo estar de vuelta para entonces efectuar la liberación de las Filipinas y echar a los japoneses de allí. Entonces, famosamente se le recuerda por eso. Y entonces, pues, claro, todo fue un evento cuando él vino, desembarcó, iba caminando por la playa, se lo dejaron en la orilla de la playa, caminando. Dijo, yo dije que volvería y volví. Bien, detrás de esa hazaña del volver habían millones de personas para hacer lo posible, pero él fue el protagonista. Pero de todas las cosas, hermano, muchas cosas que el hombre dice y después no cumple, y no porque no quiso, sino porque no tiene el poder para cumplir. Amén. Por eso dice la palabra, vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. O sea, porque implica también la limitación grande que nosotros tenemos de poder hacer las cosas. La realidad, cada vez que usted dice algo, mira, inclusive todos estos planes, que si las damas aquí, que si esto va aquí para allá, eso es si Dios quiere, porque puede ser que el Señor lo tenga en agenda como quiera, pero no permita que así sea por muchas razones. Y usted puede querer ir y lo tiene todo preparado y ya hasta separó la ropa, lo tiene todo ready, lo tiene marcado ahí en rojo, allí en la nevera, lo tiene todo ready. De momento se enfermó. Usted sabe, a lo mejor estaba en sanidad, de momento se le olvidó. Ay, me acordé a las 11 de la mañana y empezaba a las 9 y ahí en Mayagüez. Lo que yo llego allá. ¿A esto ya para qué? Esas cosas pueden pasar. Porque ilustra que nosotros podemos tener la voluntad, pero no necesariamente el poder para hacer que las cosas pasen. Pero con Cristo es diferente. Tenemos que nosotros estar conscientes que cuando el Señor dice algo, lo dijo y así va a suceder. Todas las promesas que el Señor ha hecho a través de la Escritura, por eso que podemos confiar en ellas. Amén. Así que a través de la palabra vamos a ver diferentes profecías, porque usted en el Nuevo Testamento dicen, esto sucedió para que se cumpliese la palabra dicha por el profeta. Que muchas veces lo vemos y buscamos la referencia, pero no vemos la totalidad de todas aquellas profecías acerca de Cristo que el Señor Jesucristo cumplió. Y solamente vamos a dar una pasada, ¿verdad? Por encima a 20 de ellas. Vamos a ir bien rapidito. Pero a través de la Escritura, por lo menos hay 70 profecías directas
que hablaban del ungido, del Mesías prometido que iba a venir. Todas ellas, el Señor las cumplió. Para los que les gusta la estadística, dicen los números, ¿verdad? Si hubiera cumplido 4 de ellas, hubiera sido una hazaña. Pero las cumplió las 70. A los que les gusta la estadística, les gusta calcular la probabilidad. Y hacen los números. Dice, ¿cuál es la probabilidad que esta persona prometió 70 cosas y las 70 las cumplió? En tiempo, espacio y en la cualidad específica. ¿Okay? Todas, no falló ninguna. Se lo calculan. Entonces, que los que les gusta la física dicen, en el universo hay 1 a la potencia de 10, 70 átomos. O sea, 1 con 70 ceros. Imagínense cuánto será eso. Una cosa que nosotros no podemos empezar. Esa es la cantidad de átomos que hay en el universo. Dicen, pues entonces, así mismo era la probabilidad de que el Señor hubiera podido cumplir todo. Claro, para Él, eso es fantástico, porque Él, todas las cosas fueron creadas por Él. Inclusive el matemático que después descubrió la matemática, todo eso lo descubrió porque ya el Señor lo había creado. Y el Señor sabía todas estas cosas. Y Él es el que tiene el poder para hacer que las cosas pasen. Así que Cristo, cumplidor de profecías. Si vamos a Lucas 24, hermano. Amén. En Lucas 24, ya cuando el Señor había resucitado, versos 44 al 46, dice de esta forma. Lucas 24, 44 al 46. Lucas 24, 44 al 46. Amén, hermano. Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Amén. Y el Señor está haciendo referencia precisamente a esto que ya se había escrito acerca de él. Por eso es que mucha de su vivencia era en cumplimiento específico de profecías que habían sido hechas para confirmar que Él era el Hijo de Dios, que Él era Cristo. Esa es la razón. Porque Él cumpliría todo, porque el Señor quería confirmar, fuera de toda duda, de que Él era el que era. Amén. Así que vamos a ir a estas porciones. Ustedes recordarán Miqueas 5:2, hermano. Algunas de ellas yo voy a ir bien rápido. Quizás no le chance de estar buscando todas porque nos va a coger mucho tiempo. Miqueas 5:2 se nos dice que Él iba a nacer en Belén. Usted le pregunta, ¿dónde nació el Señor Jesús? En Belén, ¿verdad? Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén, Efrata. Efrata es la región donde estaba. Pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Así que no está hablando de un rey de carne y hueso, está hablando del Rey eterno, del Señor Jesús. Y si usted va a Lucas 2, verso 1 en adelante, dice que en aquellos días, antes del nacimiento de Jesús, Augusto César, el emperador romano, se inventó un censo y cada uno tenía que ir entonces a la ciudad de donde había nacido, no donde vivía, a la ciudad donde había nacido. Y dice, y José, que era el que estaba comprometido con María, subió de Nazaret y bajó a Belén, porque era de la casa y la familia de David, para ser empadronado, o sea, registrado en el censo con María su mujer, que estaba desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Ella parió Jesús en Belén. Así que se cumplió exactamente lo que decía Miqueas 5:2, ¿verdad? También dice Isaías 7:14, dice, el mismo Señor os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Amén. Así que está hablando de una muchacha, estaba comprometida, María, pero no estaba casada con José. Pero iba a quedar encinta, y no iba a quedar encinta de José, iba a quedar encinta directamente por la obra y gracia del Señor. Así que Isaías 7:14 estaba prediciendo eso. Si usted va a Lucas 1, usted conoce esto, ¿verdad?
María entonces le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues yo no conozco varón. Amén. Porque él le había dicho que iba a concebir en su vientre y tendría un hijo y le iba a poner por nombre Jesús. Amén. El ángel entonces le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esto cumple esa profecía directamente. Y seguimos diciendo en 2 de Samuel, hermano, 2 de Samuel 7, versos 12 al 16. 2 de Samuel 7, 12 al 16. Allá la palabra del Señor le está hablando Jehová a David. Antes de que David muriera, ya David estaba en sus últimos días, ¿verdad? Y le dice en 2 Samuel 7:12, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, o sea, cuando te mueras, te sepulten con tus padres, yo voy a levantar después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Se refería a Salomón, pero va más allá de Salomón. Mire cómo dice, él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azote de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Ahora, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Ya ahí se sabe que no está hablando de Salomón. Salomón no era eterno, ni la descendencia de ninguno de nosotros es eterna, a menos que el Señor la haga así. Entonces, ahí mismo en Lucas 1:33, donde estábamos ahí mismo, hermano, leyendo esa porción, la palabra del Señor dice de esta forma, Lucas 1:31, dice, y concebirás ahora en tu vientre, le decía Gabriel a María, y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Así que se confirma lo que le estaba diciendo el profeta a David. Estaba hablando de Salomón, pero la parte eterna de esa promesa la cumple el Señor Jesús. Así que el Señor Jesús es el que sería el rey para siempre. Gloria a Dios. Lucas 2:4, amén, también se confirma, ¿verdad? Que ese que iban a ser era de la familia y el linaje de David. El Señor es fiel con todas estas cosas. Amén. Abraham, recuerda Abraham. Abraham le dijeron, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. En la descendencia de Abraham. Cuando Abraham le hicieron esa promesa, Abraham no tenía hijos. Era viejo. Pero el Señor fue poderoso para cumplir esa promesa. Primero tenía que hacer a que tuviera hijos. Y después que a través de ese hijo, de Isaac, toda esa descendencia, y a través del linaje, la bendición iba a venir a través de, eventualmente, de Jesús nuestro Señor. Amén. Génesis 22:18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Entonces uno se puede pensar, la bendición del resto de nosotros dependía de que Abraham le hiciera caso al Señor. Amén. Gloria a Dios que le hizo caso al Señor, porque tú obedeciste mi voz. Entonces, en Gálatas 3:14, la palabra del Señor dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Así que todo esto se cumple a través de Cristo Jesús. A través de la descendencia de Abraham, estaba Cristo incluido, estaba David, toda su descendencia. Humanamente hablando, Cristo Jesús, descendiente de David, cumplió toda esta bendición. Amén. Así que a través del tiempo el Señor cumple su promesa. Amén. Deuteronomio 18:18. Usted recordará que cuando vamos en la escritura y muchos de los judíos y fariseos durante el ministerio de Juan el Bautista iban al desierto, allá al río Jordán, y le preguntaban, mira, nos mandaron a preguntarte si tú eres Elías o si tú eres el profeta. Inclusive a Cristo también, cuando el Señor le preguntó a los discípulos, ¿qué dice la gente que soy yo? Pues unos dicen que tú eres Elías, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, unos dicen que tú eres el profeta. Dice,
¿qué profeta? Porque dice, no dice un profeta, sino el profeta. Pues en Deuteronomio 18:18 dice, profeta, gracias, les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, diciendo a Moisés. Y pondré mis palabras en su boca y él hablará todo lo que yo le mandé. O sea, menciona un profeta, pero no le menciona el nombre. Pero es obvio que más adelante él levantó profetas. Zacarías, Malaquías, Jonás, Jeremías, Isaías, todos ellos. Amén. Pero es obvio, según el contexto, que él habla de un profeta, el profeta. Por eso, los estudiosos de la palabra en el tiempo de Jesús estaban pendientes de la que apareciera ese gran profeta. Y era mucho más allá de un profeta, claro, en el tiempo de Jesús. ¿Ok? Así que, dice, ese profeta va a hablar todas las cosas que yo le mandaré a hablar. Y vamos a Juan 1:45. Amén. El Evangelio de Juan. Ahora el Señor dice, Felipe, era cuando estaba el Señor, empezaba su ministerio, y había encontrado a Felipe. Felipe fue a buscar a Natanael. Bueno, Felipe halló a Natanael y le dijo, mira, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Felipe estaba seguro que ese era de quien había escrito Moisés allá en Deuteronomio. Y ahí fue que le dice, y de Nazaret puede salir algo bueno. Y él le dijo, ven y ve. Y ahí mismo en 5:46 de Juan, la palabra del Señor dice, porque si le crees a Moisés, ustedes me creerían a mí, porque de mí escribió él. ¿Ven? Así que el mismo Señor, Juan 5:46, dice como quiera, si ustedes dicen que le creen a Moisés, me deberían creer a mí, porque Moisés de mí fue el que escribió, refiriéndose a esa profecía acerca del profeta. Así que él fue el profeta prometido que venía a hablar las palabras del Señor y no las palabras de su boca, como decía la palabra. Amén. También dice la palabra que sería un siervo de Dios que vendría a traer buenas noticias. A nadie le gusta que venga a traer malas noticias. Él venía a traer buenas noticias. Amén. En Isaías 61 hay una profecía. Usted la recordará, porque el mismo Señor confirma que Él, un día específico, la cumplió. Vamos a verlo. Isaías 61, 1 y 2 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Así que la profecía, pero vamos a detenernos ahí. En Lucas 4, si usted va un momentito, Lucas 4:16 dice, y vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo, está hablando de Jesús, y entró en la sinagoga y conforme a la costumbre se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Fíjese que la parte del día de la venganza del Dios nuestro, esta parte no había llegado todavía. Por lo tanto, esa parte no se iba a cumplir aún. Se va a cumplir cuando el Señor venga a buscar su iglesia. Ahora bien, enrolló el libro, se lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Así que ahí, fuera de toda duda, el mismo Señor dice, yo he venido a cumplir esa escritura. Amén. Yo soy el ungido del Señor. Y si todo el mundo se maravillaba, porque recuerda que era en Nazaret, donde él se había criado. Todo el mundo decía, pero este no es el hijo de María de José. ¿Cómo estas palabras de gracia y de poder salen de su boca? Usted conoce el resto de la historia. Pero era el Señor mismo cumpliendo lo que había prometido. En Isaías 53, hermanos, todos recordamos con gran bendición lo que nos dice Isaías 53. Amén. Los sufrimientos del siervo de Jehová. El siervo sufriente fue Jesús. Isaías 53, 7 al 8, la palabra del Señor dice de esta forma, angustiado él y afligido, no abrió su boca.
Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Cuando dice su generación, ¿quién la contará? Tiene dos puntos de vista. Primero, él no tuvo descendencia humanamente hablando. O sea, no tuvo hijos, no tuvo descendencia como nosotros tuviéramos descendencia. Él, así que, ¿quién va a contar la descendencia del Señor? Ninguno, porque no la tuvo. Pero por el otro lado, los que son salvos por él son incontables. Así que, ¿quién va a contarlos? Es imposible contarlos de tantos que son. Es lo que quiere decir el Señor aquí. Y este siervo sufriente es el Señor Jesús. Claro, si fuéramos a ver todas las referencias bíblicas que confirman que él cumplió esto, pero ya te conoce, ¿verdad? Dice que cuando a él, dice, a mí nadie me quita mi vida, yo pongo mi vida y tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Cuando vinieron a arrestarlo, él se entregó. Él no dijo nada, él se quedó callado, exactamente como lo tomaron, ¿verdad? Como una oveja, como la que iban a trasquilar, la oveja callada, dócil, sumisa. Así mismo fue él en todo ese proceso. Amén. Dice, y por cárcel y por juicio fui quitado, como que dice, lo quitaron de este mundo pensando que habían resuelto lo que ellos querían resolver. Amén. Pero él fue herido más bien por la rebelión de mi pueblo, por el pecado de mi pueblo. Lo hemos cumplido, ¿verdad? A través de la vida y el sacrificio en la cruz del Señor Jesús. Amén. Así que él cumple la profecía del siervo sufriente. Y la de sanar. Él sanaría ciegos, cojos, mudos, paralíticos, endemoniados, cuanta cosa había. En Isaías 35, 5 al 6, la palabra del Señor dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los ojos sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Esta profecía tiene un cumplimiento amplio cuando venga los cielos nuevos y tierra nueva. Pero el Señor en su misericordia dio un adelanto cuando estuvo en este mundo para dar su vida por nosotros. Usted recuerda que cuando el Señor estaba empezando su ministerio, Juan estaba en la cárcel y Juan mandó a sus discípulos a preguntarle al Señor, ¿eres tú el que iba a venir o esperaremos a otro? Y el Señor le mandó a decir entre muchas cosas, dile a Juan, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio, la buena noticia, confirmando exactamente lo mismo que decía Isaías. Y alguien dirá, los cínicos de este mundo dirán, pues claro, pues cualquiera puede decir eso. Cualquiera, y muchas personas después del Señor seguían diciendo, yo soy Jesús. Tuvimos uno aquí de Ponce, ¿te acuerdas? Aquel otro buscón, José Luis de Jesús Miranda, que decía que él era Jesucristo hombre. Y que él venía a cumplir de verdad todas las cosas que Jesús se le habían quedado por cumplir. La verdad que hay que ser de verdad bien iluso en esta vida. Una cosa terrible. Y han sucedido montones así. Una vez yo compré un libro que, por allá, de hecho un libro que estaba publicado en Israel, decía 50 mesías modernos. Y yo decía, oye, este libro está bien interesante. Al principio, el libro decía, no vamos a hablar del verdadero Mesías. Este era un judío que está ahí. No vamos a hablar del verdadero Mesías porque ese es el que es. Pero vamos a hablar de los wannabis. Más o menos estoy parafraseando lo que él decía. Y por ahí él empezaba a mencionar todos los que han querido ser Mesías sin serlo. Y algunos de ellos eran los que mencionaba, por ejemplo, Gamaliel allá en los Hechos. ¿Ustedes recuerdan de Judas el Galileo, que se levantó con 400 personas diciendo que era alguien, que él era el de verdad? Y mataron a Judas y todo quedó en el olvido. Y así empezando todo por todas estas personas que han querido apoderarse de lo que solamente el único y verdadero Dios puede hacer. Ninguno de ellos pudo cumplir lo que solamente el Hijo de Dios lo podía hacer. Amén. Así que no era cuestión de decir, yo vine y yo soy que realmente uno lo fuera y tuviera el poder, ¿verdad?, para cumplir no solamente una o dos profecías, todo lo que el Señor había dicho. El rey Mesías iba a entrar en Jerusalén montado en un asno. ¿Recuerda? La entrada triunfal, él entró sentado encima de un asno. En Zacarías 9:9 está esa profecía. Dice, alégrate mucho, hija de Sión. Zacarías 9:9. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén.
He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Juan 2, 12, 14 al 15 dice, y halló Jesús un asnillo, se lo trajeron, y se montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, y aquí tu rey viene montado sobre un pollino. Así que todas estas cosas las cumplió. Dice, es que cualquiera pudo haber buscado un asno y ponerlo allí. Sí, pero ese asno, dice, usted vio la parte milagrosa, ¿verdad? Los discípulos fueron a buscarlo, pero ese asno no era de él. Cuando ustedes van a encontrar un pollino allí, un asno joven, ustedes lo van a desatar y me lo van a traer para yo montarme en él. Si el dueño te pregunta que por qué estás desatando el pollino para llevárselo, ustedes le dirán porque el Señor lo necesita. Pero la parte milagrosa es también, y el dueño diría, pues está bien, llévenselo. Así porque sí, por el poder de Dios. Amén. Amén. Entonces, allá en Génesis, usted recuerda Génesis 3:15, ¿verdad? Que dice, cuando el Señor está dictando sentencia sobre los que habían pecado, sobre el diablo que estaba personificado en la serpiente, sobre Adán y Eva, ¿se acuerda? Cuando había venido la caída, el pecado. En Génesis 3:15 hay una condena que el Señor pone sobre la serpiente. Le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, o sea, la descendencia de la serpiente y la serpiente de, de la mujer, de Eva. Dice, y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Está hablando de la guerra entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Esa batalla está desde siempre, hermano, y se existirá hasta que se acaben estos cielos y esta tierra. Ahora mismo, usted es de Cristo, comprado por Cristo, usted es de los hijos de Dios por medio de Cristo. Pero los que no han creído en Cristo todavía están en el reino del diablo. Y ese antagonismo está. Por más buena aventura que pueda haber, entre medio, la realidad es que servimos a señores diferentes. Y ese antagonismo está. ¿Ven? Ahora, esa guerra se manifiesta de esta forma. Dice, la serpiente mordería a las personas en el calcañar, o sea, en el talón. La serpiente está en el piso. Dice, y tú la vas a herir en la cabeza. Los hijos de Dios tienen el poder para acabar y apagar las obras del diablo. No para eliminarlo ni vencerlo, sino para tomar autoridad sobre estas cosas. Amén. Pero nunca se va a eliminar hasta que nos vayamos a esta tierra el hecho de que el diablo siempre va a querer hacer tropezar a los hijos de Dios. Amén. Ahora, esta te herirá en la cabeza. Eventualmente, la cabeza del diablo será aplastada por completo. Amén. Y en Apocalipsis 12:12 habla de esto. Dice, por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, dice el ángel, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El diablo sabe que le queda poco tiempo dentro de esta lucha entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y en Apocalipsis 20:10, claramente, ¿verdad? Esta porción es una de las que conocemos casi de memoria. Vamos a buscarlo aquí para leerlo directo. Apocalipsis 20:10 dice de esta forma. Y el diablo que los engañaba del juicio fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así que el diablo ya está sentenciado. Por eso es que él está buscando a quien devorar, porque sabe que el tiempo se le está acabando. Si alguien sabe que Cristo viene y está seguro de eso, es el diablo. Él sabe todas estas cosas. Y él sabe que cuando eso ocurra, se desata este juicio sobre él y sus seguidores, que va a terminar con él en la condenación eterna. Y así es que está puesto. Así que esa batalla la cumplió el Señor. La perfecta descendencia de la mujer fue cumplida en Jesús. Jesús vino a destruir las obras del diablo. Así que cumpliendo, ¿verdad?, en gran manera esta profecía de que la descendencia de la mujer iba a aplastar a la serpiente. Amén.
¿Y qué usted cree acerca del sufrimiento y la muerte del Señor? Sobre su traición como tal. ¿Quién lo iba a traicionar y cómo? Si usted va a Jeremías 19, la primera porción está escrito esta traición, pero en Zacarías 11, 12 y 13 también hay detalles de esto. Esta profecía, hermano, no es que dice, esto estamos hablando aquí del Mesías, dice el profeta. Entre profecías que están sobre, por ejemplo, castigo a tal nación o una reprimenda al pueblo de Israel, incluida entre medio, encuentra uno como estos paréntesis. Los hay en los salmos, por ejemplo, el Salmo 22, que David habla de su angustia. Cuando usted mira bien, dice, en esta porción no está hablando de la angustia de David, está hablando de la angustia del Señor Jesús, porque tiene la semblanza de eternidad, que era lo que no tenía David, ser común y corriente como nosotros. Pero en Zacarías 11, 2 y 13 dice, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Como que dice, si el pueblo, Zacarías, si el pueblo no quiere hacer mi voluntad, ¿cómo está dispuesto el pueblo a comprar el precio de su libertad? Y en este caso, figurativamente, le ofrecieron al profeta, representante del Señor, 30 piezas de plata. La compraron con una cantidad de dinero bien limitada. Compraron disque su libertad. Por eso Jehová le dice al profeta, dice, con qué gran precio me han apreciado, como que dice, con algo que quizás podía asemejar $100. Con $100 ellos quisieron comprar su libertad para taparme la boca y que yo no mirara su pecado. Dice, y tomé yo esas 30 piezas de plata, dijo Zacarías, y las eché en la ofrenda. Dice, pago de nada, porque las personas no querían apreciar su pecado. Ese es el contexto de lo que vamos aquí. Pero entonces, cuando vamos a Mateo 27, dice, se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías y también Zacarías cuando dijo, tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado según el puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero como me ordenó el Señor. Judas vendió al Señor por las 30 piezas de plata que vemos aquí. O sea, eso es lo que varía para Judas. Judas representa a todos los que estábamos y están perdidos. Ese es el apreciamiento que tiene el mundano, el perdido, acerca del Señor, que le pone precio a las cosas que no tienen precio. Así que esas 30 piezas de plata fueron las que le pagaron los saduceos, los escribas, los sacerdotes, para que él traicionara, sachoteara dónde estaba para irlo a apresar. Amén. Así que se cumplió exactamente hasta la misma cantidad de dinero y el uso para el campo del alfarero. Amén. Una ofrenda. Así que el Señor cumplió exactamente la forma en que lo iban a traicionar y la cantidad del precio que iban a pagar por la traición. Acerca de su muerte, de sus manos y sus pies traspasados, allá en Salmos, ¿se acuerda el Salmo que le mencioné? Salmo 22, verso 18, dice de esta forma. Si usted va al 16 también, busque el Salmo para que usted vea. Dice, repartieron entre sí, mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Pero si usted mira el contexto, el Salmo 22 fue escrito por David. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esas son palabras de David, pero en la cruz fueron palabras del Señor también. Recuerda que dijo, Eloi, Eloi, lama sabactani. ¿Por qué, Señor mío? ¿Por qué me abandonaste? ¿Okay? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Sigue diciendo David, el verso 1, y las palabras de mi clamor, clamo de día y no responde, y de noche, y para mí no hay reposo. Hablando de él, de su angustia, de su persecución, de sus problemas, de su situación que estaba. Pero, el verso 18, dice las palabras que leímos, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. ¿En qué tiempo de la vida de David sucedió eso? En ninguno. Eso sucedió con la descendencia de David, con el Señor Jesús. Verso 16, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies.
esto iba a ser tanto que iban a hacer unos boquetes en los pies y en las manos. Eso literalmente se cumplió en el Señor Jesús. ¿Cómo podía saber David esto? Él no lo podía saber. Esto era el mismo Espíritu Santo inspirándolo a él para estas cosas. Lo que a él no le pasó, le pasaría a Jesús. Cuando usted busca en Marcos, al igual que en otras porciones del Evangelio, Marcos 15:24 dice, cuando lo hubieron crucificado, al treparlo en el palo, en el madero, con los clavos le perforaron las manos y los pies, le crucificaron. Repartieron entonces entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Porque vieron la túnica, decían, esta túnica no es cosida, es de una sola pieza. Ahora vamos a cortar entre nosotros 4, era la cuadrilla que mandaron a crucificarlo. Vamos a echar los topos, la suerte, para ver quién se la lleva, para no tener que cortar. Pues así mismo, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Idéntico, como lo había predicho David, 1000 años antes. Hermano, esta profecía fue hecha 1000 años antes. Inclusive la puede haber hecho 1.000.000 de años antes, es lo mismo, porque el Señor las va a cumplir todas como quiera. Amén. Pero para que usted vea que todas estas cosas que el Señor decía, ciertamente el Hijo del Hombre va según fue escrito de él. Como quien dice, todas las cosas que yo hago y me van a pasar ya estaban escritas. Incluyendo el que me iba a traicionar y el que alguien me iba a traicionar. Dice, pero hay de aquel por el cual él es entregado. Dice, bueno le fuera a ese y nunca hubiera nacido. Estaba hablando de Judas. Pero no era que Judas estaba predestinado porque tenía que ser Judas y Judas no había forma que se salvara. Eso iría en contra de lo que el Señor nos enseña en su palabra. ¿Sabe quién se pierde? El que quiere perderse. ¿Sabe quién se salva? El que quiere salvar. El Señor no le imposibilita nada de salvar. Porque el Señor llama a todos. Dice, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido era todo. Así que cuando el Señor llama a uno, si uno se quiere salvar, uno se acoge y se humilla ante el Señor. Pero si uno no se quiere salvar, si quiere. Claro que no es por la obra de uno, es creyendo en la obra que Cristo hizo en la cruz. Así que exactamente lo mismo pasa aquí. Jesús iba a ser traicionado, pero no tenía que ser Judas. Puede ser otro, pero de la casualidad, ¿verdad? O la historia lo confirma que fue Judas. Porque Judas tenía el corazón predispuesto para eso. Inclusive ya en una porción se nos confirma que ya el diablo se había metido en el corazón de Judas. ¿Por qué el diablo se metió en el corazón de Judas? Pues Judas quería que se metiera. Las cosas no suceden así porque sí, sino porque la persona es lo que dispone en su corazón. Amén. Así que sería también rechazado y despreciado, hermano. En Salmo 118. Salmo 118 dice de esta forma. La piedra que desecharon los edificadores, según ellos no servía para nada. Esa piedra vino a ser la cabeza del ángulo. Voy a explicarle aquí. ¿Usted se acuerda de los arcos? Usted ve estas grandes construcciones que hacían, ¿verdad?, en los tiempos antiguos. Pues en los tiempos antiguos no existía cemento, ni varilla, ni vigas de metal, ni tornillos. Estas cosas son modernas. Hoy en día hacen un armazón y lo arman todo y lo atornillan, le ponen soldadura. Soldadura, eso es un concepto que no había forma de hacerlo. Si alguien iba a hacer un arco, una entrada, un arco a una casa, o lo hacía con unos palos de madera, era de cemento o de bloque, hacían un arco, ponían los ladrillos para hacer el arco. Esos ladrillos no estaban pegados entre ellos. Por eso le digo, no había cosas suficientes fuertes para pegarlo. ¿Qué hacían? Ponían un armazón de madera e iban poniendo los bloques fríamente cortados y calculados con ese ángulo. Cuando llegaba arriba había un hueco. En ese hueco iba a haber la pieza angular. Esa pieza, al ponerla allí, distribuía el peso de todo hacia abajo. Cuando quitaba el armazón, eso se quedaba trancado ahí. Eso estaba fríamente calculado, como diría. Esa pieza allá arriba, con esa encajaba y entonces transfería toda esa fuerza para abajo hasta el piso. Se quedaba anclado allí. Imagínense si esas cosas son poderosas. Usted busca, por ejemplo, usted busca después en Google
el acueducto romano en Toledo, España. Búscalo para que usted vea en Google después. Tiene 800 años, ¿ok? Miles de años, y está entero todavía. Tiene 5 o 6 pisos de altura. Porque usted mira, ay, veo los arcos. Y entonces usted se maravilla más cuando usted se figura que eso no tenía cemento, ni varilla, ni tornillos, ni armazón. ¿Cómo es posible? De arco. Esa piedra del ángulo es la importante, la que está arriba. Las otras son importantes, pero la que hace que funcione es la piedra del ángulo. La metáfora que está hablando aquí la palabra dice, esa piedra que los edificadores desecharon porque que no servía, esa vino a ser la piedra importante. Obviamente está hablando de alguien que tomó una decisión necia y desechó a alguien importante. Dice, esto viene de parte de Jehová y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Está hablando eventualmente del Señor Jesús. Porque a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, le despreciaron. Como dice Isaías, le tuvieron por herido de Dios y abatido. No le hicieron caso. Pero en Lucas 20:17, amén, después de él hablado la parábola que se llama los labradores malvados y la viña, él les dice en el verso 16, aquellos malvados que mataron al hijo dueño de la viña y no le hicieron caso y no honraron al dueño de la viña, dice, vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otro, dice el 16. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, ¡ah! Dios nos libre. Y él mirándolos dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, y todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas el sobre quien ella cayere le desmenuzará. Está hablando de él mismo, porque si usted mira bien esa parábola que está en el verso 9, está hablando de una viña, de un pueblo que quiso ser ministrado por el Señor, ¿ok? Y había enviado profetas, y ellos cogían y golpeaban a los profetas, ¿ok? Y no le hacían caso a los profetas. Y después, en el verso 13 dice, el Señor de la viña dijo, ¿qué voy a hacer? No hacen caso, les voy a enviar a mi hijo amado. Quizá cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores al verle le dijeron, este es el heredero, vengan, matémosle para que la heredad sea nuestra. ¿Está viendo? Él estaba hablando de él mismo. Así que la piedra que desecharon los edificadores vino a ser la cabeza del ángulo, hermano. Hermano, ¿y qué usted cree? En Éxodo 12, el Cordero de Pascua. Amén. Si usted va allá, Éxodo 12, 46, cuando estaban a punto de salir el pueblo de Israel de Egipto, apurados, de noche, vestidos, literalmente con la maleta hecha, amén, le ordenó celebrar una cena con un cordero. Lo comerían con hierbas amargas y lo comerían de pie. Y lo comerían con pan sin levadura, porque no había tiempo para esperar que la levadura funcionara en el pan. Era para comérselo rápido. Vámonos, salimos por la puerta y nos miramos para atrás. En esa ocasión, en Éxodo 12:46, dice, se comerá esta cena, el cordero, en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo, el hueso del cordero. Si iban a comer, no se le podían quebrar los huesos. Dice, ¿qué tendrá que ver eso? Más adelante, se va en Juan 19:31, dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, esto era en la semana, el mismo día que estaban enjuiciando al Señor y ya habían crucificado al Señor. Dice, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Le rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Recuerda que estaban los dos ladrones y el Señor. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. ¿Qué era esta costumbre de quebrar las piernas? Típicamente los crucificaban y los dejaban que se murieran poco a poco allí crucificados. Había personas que duraron 2, 3, 4 días allí. Y se morían allí literalmente muertos en vida, venían las aves del cielo, les arrancaban canto, les sacaban los ojos. Era un desastre, hermano.
Y la gente burlando y riéndose de ellos, tirándole piedras a los moribundos. En esta ocasión, el Señor fue crucificado a las 9 de la mañana. A las 3 de la tarde ya había fallecido. Pero los dos ladrones no. Los dos ladrones estaban vivos. Y ese día, ese sábado que se iba a celebrar, era el sábado, que llaman Shabbat, Shabbatón, era un sábado especial. Y los judíos religiosos, ignorantes o adrede, que habían ejecutado al Señor Jesús, amén, porque él quiso dejarse ejecutar, les preocupaba más el sábado que el haber matado al inocente. Y ellos no queremos deshonrar el sábado con estos muertos ahí. Eso es maldición. Vamos a quitar eso tan feo que está ahí. Y le pidieron entonces a Pilato que fuera y matara a los otros, los matara a los tres para avanzar, para acabarlos quitar del palo y que borrón y cuenta nueva. Pero cuando llegaron allí, los únicos que estaban vivos eran los dos ladrones. A los ladrones le quebraron las piernas, cogían un marrón y le daban por las rodillas. Y prácticamente le desbarataban las rodillas, por ahí se acababan de desangrar y a los 15-20 minutos ya estaban muertos. Esta es la crueldad de eso. Cuando fueron a hacérselo al Señor, no hizo falta. Así que se cumple literalmente. Dice, el Cordero de Pascua, Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no se quebrará ni un hueso suyo. No hizo falta porque ya está. Así que cumplió también la profecía que dice la Escritura. Amén. Así que ese fue el Cordero de Pascua perfecto. Zacarías 12:10 decía sobre el traspasar el cuerpo de Cristo, decía, derramaré yo sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén un espíritu de gracia y de oración, y me mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose como el que se aflige por el primogénito. ¿Ven? Y esto se cumplió en la muerte del Señor Jesús. Te va a Juan 19:33, hermano querido. Dice así. Mas cuando llegaron a Jesús, recuerda, y le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio, que es Juan, da testimonio, y tu testimonio es verdadero. Y él sabe, dice verdad, porque vosotros también, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. No será quebrantado hueso suyo. Y también otra escritura que dice, mirarán al que traspasaron. Porque el Señor muerto en la cruz, traspasado con la lanza, ¿verdad? Y con sus huesos que no fueron quebrados. Así que eso fue puesto allí, tuvo ese rato allí en la cruz después de esto, como testimonio y confirmación. Y Juan sabía esto. Recordó en su corazón, dice, esto sucedió. Cumplimiento a lo que el Señor ya había prometido. Amén. ¿Y qué de su resurrección, hermano? Allá en Jonás 1:17, ¿usted recuerda lo que le sucedió a Jonás? Jonás dijo, este problema que tenemos de esta tormenta, ustedes saben que es que Dios me está buscando y yo estoy huyendo de Jehová. Si ustedes me agarran y me echan al agua, la tempestad se va a calmar. ¿Y qué hicieron los marineros? Agarraron a Jonás y ¡fua! Lo tiraron al agua. Y dice que vino un animal bien grande. Algunos dicen una ballena, puede haber sido cualquier cosa que existía en ese tiempo. Se lo comió. Entonces muchas veces lo ponen, ¿verdad? Yo sé que lo adaptan a veces para los niños y se lo ponen así casi como una lamparita en la barriga del pez. Casi le falta el ganchito para enganchar la lámpara allí. Hermano, el pez se comió a Jonás. Y Jonás estuvo vivo aparentemente un ratito que le dio tiempo para la oración esa que él hizo, que está aquí en el capítulo 2. Pero vino tiene que haber sido una ballena grande y se lo tragó. Y estuvo vivo, ¿verdad? Un tiempo, pero dentro de la barriga estuvo 3 días y 3 noches. Muerto, claro está. ¿Qué va a estar allí? 3 días y 3 noches en la barriga del pez. Amén. Y después, el Señor mandó al pez y llegó a la orilla y vomitó a Jonás. Y lo volvió a la vida. Porque
Nadie está 3 días y 3 noches metido dentro de la vejiga de un animal vivo. Lo vomitó y lo volvió a la vida. Y Jonás dijo, ahora sí voy a hacer la voluntad de Jehová. Amén. ¿Qué tiene que ver eso con el Señor Jesús? Si usted va a Mateo 16:4, se pasaban pidiéndole al Señor, Señor, haznos un milagro, haznos una señal, para nosotros saber exactamente que tú eres el que dices que eres. Y el Señor les dice, la generación mala y adúltera pide señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. ¿Cuál era la señal del profeta Jonás? ¿Qué es una señal? Una señal es un milagro. ¿Cuál es el milagro de Jonás? Que Jonás se murió dentro del pez y lo resucitaron a los 3 días y 3 noches. Pues así mismo iba a ser el Señor. El Señor iba a estar muerto 3 días y 3 noches. Y al tercer día resucitaría, vendría de los muertos. Esa es la señal. Era la única señal. El Señor le dijo, no le voy a dar señal, le voy a dar la señalota de todas. ¿Pero qué quiere decir? ¿Creyeron a causa de la señal? Se cumple lo que decía. Las personas no creen por los milagros. Los milagros se emocionan en el momento y se impacta y llora y se le pone la carne de gallina. Y a la media hora se le olvidó. Lo que permanece para siempre es la palabra del Señor. Es lo que impacta, lo que conversa el corazón. No son las señales, los milagros. Es la palabra del Señor. Cuando no se le hace caso a la palabra o cuando se desconoce la palabra, ahí es que no hay fe, ahí es que no hay anclaje. ¿Amén? También se nos dice no solamente que estaría muerto, sino que no sería corrompido. Usted sabe que cuando estaba Lázaro muerto, quiero ir a ver a Lázaro, y le dijeron las hermanas, Señor, hace 4 días que se murió, ya la peste llega hasta acá. Tiene 4 días muerto. Y eso que estaba embalsamado. Alguien muerto por 3 días huele, hermano. Porque se empieza a descomponer el cuerpo. El cuerpo inmediatamente deja de funcionar y deja de fluir la sangre, el cuerpo empieza el proceso de descomponerse. Empieza a afectar, porque obviamente que la cosa se descompone. Todo vuelve al polvo, como dice la Escritura. Pero en Salmo 16, verso 8 al 11, dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. David se iba a morir, se murió un día, pero su cuerpo se corrompió. Como se corromperá el de todo lo que se ha muerto, se corromperá el nuestro cuando nos muramos. Cristo no viene antes. Pero él dice, no permitirá que tu santo vea corrupción, o sea, que el cuerpo no se corrompa. Dice, me mostrará la senda de la vida en tu presencia, en plenitud de gozo. Hay delicias a tu diestra para siempre. Ahora recordamos este salmo directamente. Pero en ese paréntesis que está en lo que conocemos como el verso 10, obvio que no está hablando de David. Como allá decía, tu reino será estable eternamente, no está hablando de Salomón, está hablando de Jesús. Pues aquí es obvio que no está hablando de David tampoco. Juan 21:14. Amén. Evidencia de que el Señor había resucitado. Si alguien resucitó es porque no vio corrupción. No se corrompió el cuerpo, ¿verdad? ¿Cómo alguien vuelve a la vida? Por el poder de Dios. ¿Quién reversa la muerte? El mismo que creó la vida, es el único que puede reversar la muerte. Amén. Fíjense, todos los que se han descompuesto, creyentes en Cristo, murieron, se descompusieron, literalmente volvieron al polvo. No se sabe ni dónde están. El que sepultaron hace 500 años, ¿dónde está su tumba? Dice, pues estaban por ahí, pero eso, con las construcciones y el asunto, eso ya, mira, eso ya se hizo polvo. De la tierra donde están creciendo las miramelindas por ahí cerca, allí. Un chispito allí, un chispito allá. Y dice, ¿y cómo el Señor reconstituirá esos cuerpos cuando Él venga? Dice, porque, ¿verdad? Cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y uno presume, es que están allí dentro de un ataúd, clarito, bien chévere, selladito, ready. Serán los tiempos modernos, pero los tiempos de... Y los que se ahogaron, y los que se quemaron, no importa. El Señor va a crear unos cuerpos nuevos, porque Él tiene el poder para crear, y Él tiene el poder para desatar todas las cosas. Y en este caso, amén, así lo hizo. Juan 21:14 dice,
Esa era la tercera vez que Jesús se le manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Por eso era que los griegos, cuando escucharon a Pablo en Atenas hablando del poder de Dios y la misericordia de Dios, la maravilla de Dios, cuando él llegó a la parte que dice, y ese Señor dio fe de haberle resucitado de los muertos. Ahí dijeron, ahí se le trancó la cosa. Porque ellos no aceptaban que alguien pudiera dar reversa a la muerte. Era algo lógico para pensar. Pero Pablo no estaba hablando nada lógico, él estaba hablando de algo del poder de Dios. Tiene poder para crear, tiene poder para romper el poder de la muerte también. Amén. ¿Dónde está el Señor Jesús ahora mismo? Juan 14:6 en adelante. Dice que Él fue a preparar lugar para nosotros, dice el contexto de Juan 14. Pero si tú buscas el Salmo 110, amén, dice la palabra del Señor. Jehová dijo a mi Señor, este es David que está escribiendo, entonces, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David está diciendo, Jehová Dios Todopoderoso le dijo a mi Señor, ¿verdad? Era el Señor de David, quédate aquí sentadito tranquilo hasta que yo ponga a tus enemigos para que tú te les pares encima. Quédate tranquilo, la obra de victoria la voy a hacer yo te voy a dar el reino hecho para que tú te pares encima y lo gobiernes. Es lo que está queriendo decir. Y obviamente no era David que se lo estaba diciendo, estaban diciendo al Señor de David. Entonces, esta porción, el Señor lo utilizó en Lucas 20. Estaban preguntándole preguntas capciosas al Señor para tratar de agarrarlo, para desmentir las cosas que él decía. Y entonces él les hace una pregunta. Les dice, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? O sea, ustedes enseñan que el Cristo es hijo de David. Era hijo de David, era descendencia de David. Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, y le leyó la parte que leímos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies. Y más abajo dice, si David le llama Señor, ¿cómo puede ese Señor ser hijo de David? ¿No será el Señor el David? Los dejó enredados en la mente. Porque ¿de qué está hablando el Señor aquí? Porque el Señor no puede ser el hijo de uno, el Señor es a quien uno sirve. Y si David le llama Señor, ¿cómo el Cristo puede ser hijo de David? Se supone que sea el Señor. Porque los judíos seguían la genealogía. Ellos decían, el Cristo va a ser hijo de David, o sea, que va a ser descendiente de David. Y era descendiente de David. Pero el Señor le quiere decir, es que va mucho más allá de eso. Simplemente que la carne y sangre humana del Mesías viene de la descendencia de David, porque venía. Pero es que esa descendencia de David es el Todopoderoso, va mucho más allá de ser un simple hombre, como ustedes lo están pensando. ¿Ok? Entonces, literalmente le dice, ese Señor está sentado a la diestra del Padre, esperando que se consumen todos los tiempos. Colosenses 3:1. ¿Se recuerda que dice 3:1? Si pues, ¿qué dice? Habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, ¿en dónde? A la diestra de Dios. Exactamente. Dijo el Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de mi pie. Que el que está sentado al lado del trono del Señor es Jesucristo. ¿Ven? Y dice, mi Padre me ama porque yo hago todo lo que Él me dice. Resumiendo casi, hermano, el título de hijo de Dios, si usted va al Salmo 2, verso 7, dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Obviamente, está hablando mucho más allá del salmista, está hablando de su hijo. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Ven? Así que el Mesías iba a tener el título de hijo de Dios, según nos dice aquí el Salmo. Pero si usted va a Juan 14, 23, Jesús dice, el que me ama guardará mi palabra y mi Padre le amará. Mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. La parte importante dice mi Padre. Jesús llamaba a Dios su Padre. En Salmo 2:7 dice, es mi hijo. Él es su Padre y él es su hijo. Ahí que viene la relación
que no podían entender los judíos cuando él les decía, mi padre me ama, o mi padre, las palabras que yo tengo no son las mías, son las que mi padre me dio. Yo y mi padre uno somos, y por ahí seguía. ¿Okay? O sea, que ese énfasis que él hacía de su padre era porque realmente era hijo engendrado de parte de Dios. Y había venido a hacer su voluntad, era Dios encarnado en la imagen de su hijo. Amén. Otro título del Señor, el Hijo del Hombre. ¿Recuerda? El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. También hay un profeta a quien el Señor le llamaba Hijo de Hombre. Háblale al pueblo y dile esto. Era Ezequiel. Si te busca el libro de Ezequiel, se usa mucho Hijo de Hombre. Pero era Hijo de Hombre, no Hijo del Hombre. En este caso, este título del Señor hablaba precisamente de eso. Y está en Daniel. Dice Daniel 7:13 al 14, dice, miraba yo en la visión de la noche, decía Daniel orando. Y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, el Señor, en su trono, Dios el Padre. Y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno y nunca pasará. Y su reino uno que no será destruido. Usted recuerda de las visiones que había tenido también Daniel, que hablaba de la estatua de Nabucodonosor, ¿verdad? Que tenía todas aquellas funciones de plata, oro y qué sé yo qué cosa. Y él veía que venía una bola de piedra que ¡prá! Desbarató la imagen, que era básicamente como si fuera una estatua gigante. Y Nabucodonosor no entendía el significado. Y le dice a Daniel, es que son varios reinos. ¿Okay? Ese reino que tú ves con la cabeza de oro, ese eres tú. Pero después vienen otros reinos por ahí más débiles. Y todos serán destruidos. Y el único que va a quedar es la piedra que los va a destruir. Contra ese no hay forma de ganar. Contra ese reino es eterno. Se refería precisamente a ese dominio. Ese dominio será un reino eterno y su reino es uno que nunca será destruido. Amén. Y el asunto de hijos de hombre, hijos del hombre, iba a ser un título que el Señor iba a usar como confirmación de que todo aquello que se hablaba en los evangelios acerca del hijo del hombre era él. ¿Okay? Ese que venía como hijo de hombre para gobernar eternamente era él. Mateo 11:19, cuando él está hablando de, uno habla la palabra del Señor y entonces unos le hacen caso u otros se burlan de ella. Entonces, si se le da una predica de una forma, no le gusta, y se le predica de la otra, no hacen caso. Y en esa porción, ¿verdad? Mateo 11:19 dijo, vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, porque Juan no comía ni bebía. O sea, casi no comía, ni tomaba nada. Dice, y cuando viene el Hijo del Hombre que come y bebe, dice, aquí hay un hombre comilón y bebedor de vino. En ese contexto, ¿verdad? Hablando de eso, no querían a Juan, tampoco me querían a mí, pero la parte importante es que usa el título Hijo del Hombre, confirmando que él es el Hijo del Hombre. Amén. Y por último, hermano, ya con esto terminamos. El sacerdocio de Cristo. Usted sabe que ahora mismo quien nos representa delante del Señor es Cristo Jesús. Todo eso está explicado en detalle en el libro de los Hebreos. Amén. Él es nuestro sumo sacerdote, el que intercedió por nosotros y dio su vida por nosotros. En los tiempos antiguos estaban el sacerdocio que empezó con Aarón. ¿Usted recuerda a Aarón? Aarón y los hijos de Aarón. Entonces, desde ese momento, todo el tiempo, hasta que el sacerdocio se mantuvo, ¿verdad? Por muchísimos años, ¿verdad? 800, 600 años. Todos los sacerdotes se supone que vinieran de la familia de Aarón. Este era el sacerdocio basado en Aarón. Amén. Este era hereditario. Los varones hijos de Aarón tenían derecho a ser sacerdotes. Pero antes de Aarón, hubo un sacerdocio también. Y eso aparece en el libro de Génesis. ¿Okay? ¿Se acuerda cuando Abraham fue y venció a todos aquellos reyes de la llanura y pudo libertar a Lot? Ahora que habían raptado a Lot, habían quedado con todo el botín. Pues Abraham fue con su gente y batalló contra aquellos líderes y reyes de aquel tiempo y Dios le dio la victoria y pudo rescatar a Lot. Cuando él venía regresando, ¿okay? Se encontró un caballero que se llamaba Melquisedec. Ese Melquisedec, rey de Salem, decía. Y más adelante en hebreo nos dice,
¿No se dan cuenta? No tenía ni hijo, ni padre, no se sabía de dónde era Melquisedec. No se sabía ni quién lo había instituido. Él no podía decir que viniera un hombre y dijo, yo te ungí ahora como sacerdote y de ahora todos tus hijos serán sacerdotes también. Eso con Melquisedec no ocurrió. Es evidente que el Señor fue el que lo puso. Dios el Padre lo instituyó como Melquisedec, como sacerdocio, que no tenía descendencia, no tenía una genealogía, humanamente hablando. ¿Okay? Salmo 110, verso 4, dice, Jehová juró y no se arrepentirá. Y dijo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El sacerdocio ese del Rey Eterno, se lo están adjudicando ya otras porciones que habíamos leído, pero aquí está diciendo, será sacerdote y será para siempre, pero no según el orden de Aarón, era un orden humano. Y ahora mismo ese orden de Aarón desapareció. No están los sacerdotes de Aarón, en ningún lado. Pero el sacerdocio de Cristo es eterno. Amén. Según el orden de Melquisedec, o sea, vino antes de Aarón y no necesita genealogía porque es un reino eterno. En Hebreos 5, 6 al 10, el escritor de Hebreos pues nos aclara esto, ¿verdad? En lujo de detalle, 5, 6 dice, tú eres sacerdote para siempre, dice, según el orden de Melquisedec. Y el verso 10 dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Y está hablando de hijo, del Hijo de Dios, el Cristo. Así que confirmando exactamente el sacerdocio de Cristo. Podríamos seguir con 49 más, hermanos, pero no lo vamos a hacer para ser sabios con el tiempo. Pero todas estas profecías que el Señor cumplió, cumplidor de profecías, es precisamente porque el único que las podía cumplir era Él. Él las dispuso en su sabiduría para eventualmente cumplirlas en la presencia de su amado Hijo. ¿Sabe otras profecías, verdad? Dice que van a venir cielos nuevos y tierra nueva. ¿Vendrán cielos nuevos y tierra nueva? Yo he aquí, yo vengo pronto con todos mis ángeles, ¿verdad? A dar a cada cual a uno según su obra. ¿Pasará eso? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Pasará? Lo que está escrito en el Apocalipsis, que viene el juicio sobre la tierra, todas aquellas plagas y todas aquellas cosas, ¿pasarán? Claro que sí. Más importante, la vida eterna que Él le otorgó, ¿será verdad? Amén. Pues le creemos al Señor en base a que Él nos dotó de la fe. No lo hacemos por estadística ni por datos. Nosotros necesitamos ver todo este detalle, pero nos edifica el saberlo. El Señor en todo es exhaustivo y preciso, porque Él es el que tiene el poder para cumplir todas las cosas. Amén. Terminamos con este verso que está en 1 de Juan. 1 de Juan 5:13 y verso 20. Dice, hermanitos, hijitos, como dice Juan, estas cosas se las he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Fíjate que mucho hay énfasis sobre el Hijo de Dios. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Y lo dice Juan porque Juan mismo había sido criado en todas las profecías judías. Y él vio cuando todas estas profecías se iban cumpliendo. Lo ve en su evangelio. Esto se hizo para que se cumpliera esto, para lo otro. Él sabía, yo me vino Juan, cómo se iba maravillando, cómo el Señor iba cumpliéndolo todo. Y ya al final de sus vidas, ya cuando era una persona bien mayor, un viejo, el Señor le dota para que pueda escribir estas cartas de exhortación a todos los creyentes, ¿verdad? Y él se asegura enfáticamente para ver si de verdad hemos creído en el que tenemos que creer. Eso es importante. ¿Cómo usted sabe que Cristo es el quien usted tiene que creer? ¿Cómo usted sabe que Él le garantiza la vida eterna? ¿Cómo usted sabe que todo lo que dice la Biblia es verdad? Entonces, usted no necesita arqueología, ni investigación, ni esas cosas, ni evidencia física. Usted lo cree porque el Señor lo puso en su corazón. Eso es lo maravilloso de todas estas cosas. Por eso el Señor le decía, le dijo a Tomás, ahora porque ve, cree. Dice, benditos son aquellos que no tuvieron que ver para creer. Amén. Hay una verdadera bendición. Usted no ha visto al Señor, pero creemos de todo corazón
que Él es, que Él es galardonador de los que le buscan. Amén. Y en la presencia de Él estaremos. Entonces, oramos. Padre Santo, Señor, te damos gracias en esta mañana por la bendición grande que tú nos das, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia siempre, siempre está con nosotros. Ten misericordia de nosotros, Padre Santo, con nuestras limitaciones, Padre Santo, con nuestro pecado, Señor, con nuestra imperfección. Perdónanos y límpianos, Señor, con la vida, la sangre de tu Hijo Jesús, Señor. Él derramó su sangre para limpiarnos y pagar por nuestro pecado, Padre. Y ahora, Señor, podamos ser testigos fieles de aquel que es fiel y verdadero y prometió y cumplió. Y lo que ha prometido y no se ha cumplido, se va a cumplir. Por eso estamos claros, Señor, como dice tu palabra, estamos en el verdadero. Su Hijo Jesucristo, no hay más ninguno. No son filósofos, ni líderes, ni pastores, ni sacerdotes, ni discípulos, ni apóstoles, nada de esas cosas. Tu Hijo Jesucristo fue el verdadero. A través de su boca, de su mandato, todas las cosas fueron creadas. Y hoy persisten las que Él ha querido persistir. Y por eso es que estamos nosotros aquí todavía. Tu palabra dice claramente que un día Él va a venir a buscar su iglesia. La iglesia que Él compró con su sangre. Gracias te damos, Señor. Te pedimos, Padre, que podamos ser hallados dignos de ser testigos, Señor, de estas cosas. De evidenciar todo ello que habla de tu amado Hijo. Y maravillarnos, Señor, en todo esto. Todo este detalle y todo este cumplimiento y toda esta maravilla. Todo eventualmente para dar su vida por nosotros. Para que nosotros pudiéramos ser salvos. Gracias, Señor, por ese amor y esa dedicación que has tenido con nosotros. Ayúdanos a creer que en todas las otras promesas que nos has hecho, podemos anclarnos y podemos creer también, Padre. Gracias te damos. Ahora, Señor, permítanos ir a nuestras casas en paz. Llévanos, Señor, protegido y que podamos en nuestras casas descansar después. También regrésanos esta semana, Padre Santo, a hacer tu voluntad también. Ayúdanos en el día a día y cuando vengamos a congregarnos también. Gracias te damos, Señor, por todo. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Dándote gracias. Amén. Amén, hermanos. Dios me les bendiga.